¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal, Reflexión y Pensamientos, M. En tiempos modernos, parece ser que la razón se ha convertido en la única manera de buscar la verdad. Pero existe un problema, pues la razón se encuentra limitada, ya que no conocemos el origen de la vida, o del porqué de la existencia del ser humano, y ni de chiste podemos crear vida de la nada. Aún así, Adán y Eva son tachados como inexistentes, propio de mitos o cuentos antiguos. Pero existen diversas pruebas que defienden su existencia. A continuación, se presentarán 17 pruebas que respaldan la existencia de Adán y Eva. Estas son: la universalidad de la humanidad, la paternidad divina, la historia oral, la prueba genética, la prueba empírica, la falacia de las coincidencias, la estructura artificial, la libertad humana, el salvajismo adquirido, la libertad en el lenguaje, la creación seminal del todo, el falso presentismo histórico, el dominio del instinto, la originalidad en el relato, el origen esperanzador, la benevolencia perfecta de Dios, la victoria del orden de Dios, Jesucristo el nuevo Adán. Y por último, la comparación con mitos mesopotámicos. Como vemos, las pruebas son diversas. Algunas son científicas, teológicas, filosóficas, de teorías de la ciencia de la historia o del sentido común. Las analizaremos punto por punto. Primera prueba: la universalidad de la humanidad. El ser humano siempre ha sido un ser humano, y esto implica todas las capacidades. Nuestros antepasados fueron igual de inteligentes que nosotros, solo que ellos no contaron con la herencia que ellos nos dejaron. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una pareja de aborígenes o indígenas, que pueden ser de Australia, el Amazonas, África o Asia, que tiene un hijo recién nacido, y que todos sus antepasados han vivido aislados de la civilización. Imaginen que esa pareja, con su hijo, decide salir de la tribu e instalarse en una ciudad pequeña que vaya más acorde al proceso civilizatorio de adaptación. Esa pareja y su hijo recién nacido, al cual tienen el plan de que aprenda su idioma, y también el idioma del país al cual decidieron migrar, y que también están decididos a que ese niño vaya a la escuela, y que aprenda computación y celular, y todas las demás tecnologías. Así bien, se dicen que los niños actuales manejan una computadora, una tablet o un celular con maestría. Y de ahí surge esta pregunta: ¿podrá ese niño aborigen en tiempos actuales, que cuenta con una descendencia que no ha tenido en ningún momento contacto con la tecnología, aprender computación o a manejar un celular? Si se responde que sí, quiere decir que la capacidad humana es independiente al ambiente. Y el concepto del evolucionismo es falso, y no se puede tomar como referencia a la condición del desarrollo humano. Si se responde que no, entonces, ¿cuántas decenas de miles de años necesitan esas personas y sus descendientes para alcanzar los mínimos conocimientos para adaptarse a la civilización? Y además, si se persiste en la negativa, hay algo que contradice su postulado, porque la historia de la humanidad está plagada de personas de orígenes humildes, ajenos a estudios o tecnologías, que se adaptaron a la civilización, y sus hijos lo hicieron de inmediato, no presentando problemas, pues los descendientes de ellos adquieren nuevos idiomas o costumbres sin problemas. Es decir, los niños de personas que cambian de entorno viven su nuevo ambiente y ya, no presentan dificultades, y todo lo que vivieron sus antepasados les influye poco o nada, según sea el caso. Y estas limitaciones vienen por la costumbre. O también, en la conquista de España de América, por ejemplo, en un par de generaciones los nativos se adaptaron a las nuevas tecnologías con facilidad. No se requirieron millones de años para adaptarse al conocimiento, costumbres,
acciones y ciencias aplicadas. Simplemente se asimiló. Y en muchos casos, las nuevas generaciones de americanos mejoraron o aportaron nuevas técnicas o procesos a la humanidad. Ahora bien, si esta pareja de aborígenes y su hijo viven como hace 140,000 años y son capaces de adaptarse a la civilización, surge otra pregunta. ¿Podría un niño cavernícola que vivió hace 140,000 años aprender computación o manejar un celular? Si se responde que sí, quiere decir que la humanidad ha tenido una capacidad intacta al ambiente. Por lo tanto, el evolucionismo simplemente para el progreso humano es una falacia. Si se responde que no, entonces, ¿qué sucedió en esos 140,000 años según el evolucionismo que cambió radicalmente el cerebro humano de forma tan abrupta y en tan poco tiempo? Lo cierto es que ese niño cavernícola de 140,000 años de antigüedad era capaz de aprender computación, así como lo fue un niño cananeo, asirio, babilónico, griego, romano, o también nuestros abuelos, nuestros padres. Nosotros mismos hubiéramos podido igualmente aprender computación o manejar un celular con facilidad si lo hubiéramos tenido a nuestra disposición. Porque nuestros antepasados eran igual de capaces que nosotros, solo que su tecnología natural, su ciencia primitiva y sus costumbres les limitaban. Pero nuestros antepasados nunca fueron inferiores a nosotros en cuanto a la capacidad de acción y de libertad. Así que por lo tanto los primeros seres humanos fueron iguales a nosotros. Y se llega a la conclusión que algo rompió el ciclo estéril de la incapacidad trascendental que imbuye la naturaleza. Y esa ruptura la observamos en el Génesis, cuando Dios creó al ser humano y además le dotó la capacidad universal para definirse en libertad. Así que por la universalidad humana se da prueba del relato de Adán y Eva. Y esta historia adquiere relevancia, pues los primeros seres humanos eran igual a nosotros, solamente que al ser los primeros, o al ser los pioneros, y además al errar el camino, tuvieron que abrir el sendero lleno de problemas y contratiempos. Pues a fin de cuentas, nosotros pisamos veredas definidas que antes requirieron del sacrificio y el dolor, para que así nosotros pudiéramos andar con menos dificultades. Segunda prueba, la paternidad divina. Cuando va a nacer un niño, si los padres realmente lo aman y son precavidos, tendrán la ropa lista, la cuna y un hogar en donde se pueda crecer. Padre y madre se llenarán de esperanzas y desearán para sus hijos una vida plena, llena de logros y ausente de dificultades. Estarán esperando el día del parto, deseando que esté bien en todo el proceso, orando porque no haya problemas al nacer y que las enfermedades no hagan mella en su salud. Ahora bien, estos padres cuando nazca su criatura no perderán tiempo y de inmediato querrán tenerlo entre sus brazos, para que el mundo indiferente no sea el primero en hacerlo. Tomando esta simple analogía, Dios, como sabemos por revelación de Jesucristo, que es un Padre amoroso, y que como Él es superior a nosotros en todo, es natural llegar a la conclusión lógica que al crear Dios al ser humano, haya querido abrazarlo y llenarlo de bendiciones de inmediato, pues somos sus hijos adoptivos, y Él, como buen Padre, le ofreció a Adán y Eva la puerta de su corazón, su propia casa, la oportunidad de trascender y la estancia feliz en el cielo. Que al final nuestros primeros padres al ejercer su libertad plena decidieron pecar, eso es otro detalle. Así que pensar que, al aparecer el ser humano, Dios se mantuvo ajeno a ese acontecimiento y que solo el ser humano llegó a pensar en Dios mucho después, hace ver dos posturas, o la ausencia de Dios, o de ver un Dios frío e indiferente e inferior a su real naturaleza. Cosa que no es cierto, pues Dios nos supera en todo. Así pues, somos un reflejo de Dios, y si nosotros a veces practicamos el bien, Dios en cambio es el amor en su totalidad.
Así que por lo tanto la historia de Adán y Eva es consistente con la paternidad divina, y muestra que Dios nos amó desde el primer momento en que existió la humanidad. Y la historia de Adán y Eva encaja perfectamente con la lógica de la fe que busca trascender y da paz al interior, cosa que no hacen los mitos, leyendas, cuentos o propuestas científicas que nos rodean. Tercera prueba: la historia oral. Se dice que el Génesis tuvo influencia de mitos de la antigua Mesopotamia, pero existe un problema con ese detalle. No porque un relato esté escrito, significa que ese escrito sea el origen del relato. Pues surge un punto que no se analiza, y es la historia oral de la humanidad. Pues si la historia de la humanidad data de hace 140.000 años aproximadamente, nos deja un hueco de más de 130.000 años en la que las historias humanas no fueron escritas. Así que decir que el relato bíblico viene directamente de los relatos mesopotámicos es darle un peso demasiado profundo solamente porque se tiene un documento físico. En esos 130.000 años de humanidad, la historia como tal sobrevivió en las memorias y voces de los ancianos de las tribus. Y lo más seguro, que un aspecto tan importante como relatar el origen del todo, tendría que ser una clase imprescindible en las lecciones prehistóricas que se impartieron en las orillas de las cuevas justo antes del anochecer. Ahora bien, si Adán y Eva existieron, y éstos transmitieron su vida y su experiencia que tuvieron con Dios a las siguientes generaciones, y éstas se esparcieron por el mundo, y por lo cual diferentes civilizaciones solo adaptaron los relatos orales a su cultura y entendimiento. Y por esto cabe la duda: ¿no será que la historia del Génesis se basa más en los relatos orales que en los relatos escritos? Así pues, tomar la historia solo positivamente y quedarse solo con la evidencia científica de los escritos nos hace perder una buena parte de la historia universal, que nunca estampó sus hechos en piedras o papiros, pero no por eso pierden vigencia en cuanto a su influencia, ya sea directa o indirecta, que se ha esparcido a la humanidad. Desgraciadamente, muchos relatos históricos que se transmitieron oralmente se perdieron en los silencios del tiempo, pero otros sin duda alguna sobrevivieron, y se colocaron en escritos que podemos analizar. Y por eso da pie a que los relatos de Adán y Eva sobrevivieron en la historia oral de la humanidad, que después terminaron por escribirse. Aunque también cabe la posibilidad que un profeta haya tenido una visión histórica de los acontecimientos de Adán y Eva y los haya plasmado. Hasta aquí la primera parte del tema. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.